es importante. Y tal vez podría comenzar leyendo 2 renglones de la carta que el hermano, nuestro pastor, hermano Marvin, envió y leí el domingo pasado. Cuando leí esos 2 renglones la primera vez, lo pasé así como leyendo la carta de corrido, pero ya cuando lo leí la segunda vez y la tercera vez, yo le confieso, hermanos, que sentí, ¿será que yo puedo hacer eso? Dice así esos 2 renglones: debemos orar para que el Señor permita que Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, si esa es su voluntad perfecta. Pero si el fin y su juicio están a la puerta, deberíamos orar que permita que los demócratas alcancen sus metas perversas. Seamos honestos en esta tarde. ¿Cuántos podemos orar así? ¿Cuántos de verdad, con un anhelo profundo, verdadero anhelo, no solo por decir, repetir la palabra, no, decir de aquí del corazón: Señor, si tu venida está ahí a la puerta ya, y el juicio que viene ya está allí, Señor, permite por favor que los demócratas alcancen sus metas perversas y destruir este país. ¿Podemos orar eso, hermanos? Es como el tiempo de Jeremías. Si vamos a Jeremías capítulo 27, por favor, acompáñeme, hermano. Recuérdese, los profetas vivieron y vieron cosas. El pueblo de Israel es una sombra de todo lo que iba a pasar en el tiempo del fin, en el pueblo de Dios. Y en el capítulo 27 de Jeremías, él le dice al pueblo de Dios, comenzando a leer en el verso 16: también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan, diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis. Servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá en Jerusalén no vayan a Babilonia. Hermano, era un tiempo igual. El pueblo de Dios estaba sumido, profundizado en la idolatría, en la prostitución espiritual, ¿verdad? Habían abandonado completamente a Dios. Desde el rey, los sacerdotes, los líderes, hasta el último. Era una cosa que si seguía eso, si el Señor lo permitía, hermano, el pueblo de Dios se hubiera muerto, todo el pueblo de Dios. Pero el Señor preparó a Nabucodonosor para irlos a traer, sacarlos de Jerusalén. El último verso de este capítulo: a Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Eso sucedió. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia y después de 70 años regresaron, pero ya regresó un pueblo que el Señor rescató. Hermano, yo pensaba lo que Jeremías estaba diciéndoles era una decisión muy seria. Era como
un presidente, como sucedió aquí en Estados Unidos, cuando el presidente tuvo que tomar la decisión de dar la orden de soltar esas bombas atómicas en Japón. Fue la última carta que le quedó a ese presidente para que la guerra se terminara y que fueran salvas más vidas, de que si continuaba iba a ser muchos más muertos y muertos y muertos. Jeremías estaba tomando la decisión de presionar ese botón, diciendo al pueblo de Dios: déjense llevar cautivos por el rey de Babilonia. Y el pueblo de Dios no podía eso aceptarlo. Así es hoy. ¿Estamos nosotros dispuestos? ¿Tenemos nosotros lo que se necesita para orar y decirle: Señor, si es tu voluntad, si es que esto va a ser para que tu venida se realice? Porque, hermanos, las profecías son claras que para la venida del Señor habrá un gobierno mundial. ¿Recuerda? Satanás le dará su poder y autoridad a la bestia. Y por un corto tiempo, sí, pero va a suceder. Y si queremos que eso suceda, porque sabemos que el resultado de eso va a ser la venida gloriosa del Señor, ¿verdad? No podemos brincarlo. Ahora, es seguro que hay algo que no nos deja hacer esa oración. Y es el yo que hay aquí en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. El yo no nos deja. Hablamos el domingo pasado cómo Jesús, en el momento de una prueba tan difícil, la más difícil, Él le dijo a su Padre: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no fue algo que en ese momento nació en Jesús. No fue algo que en ese momento Él tuvo la fuerza de hacerlo. No, fue algo que Él hacía constantemente, porque desde hacía mucho tiempo atrás Él se había rendido totalmente. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 6, donde dice, Hebreos 10:6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí está hablando Jesús, aquí está hablando el Hijo de Dios. Entonces dije, dice el verso 7: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, Jesús desde hacía mucho tiempo atrás había rendido toda su voluntad, el yo, a su Padre. Pero ¿por qué, hermanos, tenemos que hacer guerra contra el yo? Tal vez alguien se pregunta en esta ocasión: pero ¿por qué yo tengo que hacer guerra contra el yo? ¿Por qué yo tengo que pedirle a Dios que mate al yo? ¿Por qué yo tengo que pedirle a Dios que ese yo salga de mí? No, mucha gente no lo comprende. Pero como dice el hermano Andrew Murray, él dice: el yo es una maldición, una gran maldición. Y eso suena feo, ¿no? Pero es la realidad. Porque si no somos librados de el yo va a matarnos. Hermano, esta guerra es de vida o muerte. O muere el yo, o nosotros morimos eternamente. Suena algo conflictivo el concepto, ¿no? Pero yo sé que usted y yo, que somos cristianos, sabemos, entendemos un poco estas cosas. Y sabemos que el yo es esa vieja naturaleza, ese hombre natural que fue contaminado en el huerto del Edén con el veneno de la serpiente. Y ese yo va a matarnos, a menos que muera antes. Amén. El apóstol Pablo lo logró, ¿recuerdan? Gálatas 2:20
Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el yo, hermano, es ofensivo hacia Dios, desafiante. Y no solo hacia Dios, sino hasta contra todos los seres humanos, contra los hermanos en Cristo. El yo, mi yo, el yo que hay en mí, el yo que hay en ti, es ofensivo, no se soporta, porque hace daño. Yo pensaba como aquel cuento del rey Midas, ¿verdad? El rey Midas pidió el deseo se le había conseguido un deseo, y él dijo: yo quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. Y todo lo que el rey Midas tocaba se convertía en oro. Todo lo que el yo toca lo destruye, lo corrompe. Hermano, tú y yo el yo no puede hacer nada sin arruinarlo. ¿Sí podemos ver eso o no? Ojalá que lo podamos ver. Eso se llama el egoísmo que hay en el hombre, el ego. El ego. Esa palabra ego, que de egoísmo viene de esa palabra ego, que básicamente es cuando el yo que está en uno es consciente de sí mismo y llega a amarse a sí mismo. Es cuando el yo dice: este es mi cuerpo, como lo que dicen los que están a favor del aborto, ¿verdad? Las mujeres que están a favor del aborto: es mi cuerpo. ¿Y qué? Es mi vida, es mi dinero, es mi casa, es mi riqueza. Ese es el yo, es mío. El egoísmo es horrible, hermanos. Es una de las causas principales por las que encontramos y vemos en jóvenes, en niños, explosiones de ira, desafiantes contra sus padres. Es ese egoísmo en el ser humano. Una señal obvia de una persona egoísta es que siempre pide favores. No importa si son pequeños o grandes, siempre necesitan que tú le hagas esto, que tú le hagas aquello, pero ellos nunca están dispuestos a hacer nada por ti. Esa es una persona egoísta. El yo, todo quiere para él, ¿verdad? Por esa razón, la gente egoísta nunca pueden verdaderamente amar a otra persona, porque no están dispuestos a comprometerse o sacrificarse. Y eso inevitablemente llevará a la destrucción de ese matrimonio, porque solo una parte de la pareja va a estar dispuesta a darse. Amén. Los egoístas causan tensión, estrés con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los compañeros de trabajo. Donde quiera que estén, es como le dije del rey Midas, ¿verdad? Donde quiera que está, el egoísta produce una tensión horrible. ¿Así es o no, hermanos? Como recuerdan aquella anécdota de aquel hombre. Bueno, fue una historia real. Cuando yo lo oí, el hermano que lo contó dijo que era real. La esposa tuvo un accidente en el freeway. Fue golpeada, muy golpeada. Ella llama a su esposo por teléfono y le dice que tuvo un accidente. Y él solo le pregunta: ¿y el carro cómo está? ¿Qué pasó con el carro? Es que tú sabes que la aseguranza que tenemos, etcétera, etcétera. Y ella le dijo: solo llamaba para decirte que estoy en el hospital, le dijo. Y ese matrimonio terminó desintegrándose. El egoísta piensa solo en sí mismo. Pero ¿por qué yo digo, hermanos, que es una maldición?
¿Por qué pienso que el hermano que dijo que es una maldición? Yo pensé, pero ¿por qué? Yo llegué a la conclusión que es una maldición el yo, porque no tenemos la capacidad de deshacernos de él. Amén. Ese yo que estoy diciéndole que produce tanto problema, no existe una fórmula mágica, un conjuro para que se desaparezca, para que se quite. Por eso es una maldición, algo que no puedes quitártelo de encima, ahí está en ti. Ese yo no me va a dejar a mí decirle, Señor, haz lo que sea. Si es persecución, si es comunismo que entre aquí a este país, Señor, hazlo. Si quieres tú que entre aquí esos que quieren tomar control de este país, quitar las armas, quitar la escuela en casa, poner sus agendas inmorales, etcétera, hazlo, Señor. No, el yo no quiere hacer eso. Pero las buenas noticias. ¿Cuántos sabían que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias? ¿Sabíamos eso o no? La palabra evangelio, buenas noticias. Evangélicos, lo que significa gente evangélica, gente que lleva buenas noticias. O cómo necesitamos que el yo sea quitado para que de verdad haya buenas noticias. Y las buenas noticias son que el Padre entregó a su Hijo para librarnos del yo, hermanos. Amén. El Padre envió a Jesucristo para librarnos del yo, porque con el yo no vamos a poder entrar a la vida eterna. Tenemos que ser librados de esa naturaleza vieja que solo piensa en sí mismo. Ojalá, hermanos, que en esta tarde surja en nuestro corazón un anhelo de ser librados del yo. A la luz de lo poquito que le he podido decir en este momento, que pudiéramos de verdad que nazca aquí adentro. Oh, yo no sabía que tan feo es eso que hay en mí. Oh, Señor, líbrame. ¿Cuántos quisieran eso, hermanos? Como también escribe este hermano Andrew Murray, dice él, que la muerte del yo sea la cosa más deseada por ti aquí en la tierra. Cuando yo leí eso dije, de veras, ¿tenemos nosotros la capacidad de decir eso? Señor, que el deseo más grande en mi corazón aquí en esta tierra sea la muerte del yo. Mucha gente no quiere, ¿sabe por qué? Porque tienen miedo, tienen temor de que, bueno, pero si yo pierdo el yo, entonces ¿qué queda? Voy a quedar en el aire así como vacío, ¿no? Tienen miedo. Pero el plan de Dios no es que quedemos vacíos, hermanos, sino el plan de Dios es llenarnos con su Espíritu Santo. Amén. Yo cuántas veces he orado esto y creo que también usted, pero desde ya hace tal vez varias semanas he estado yo con esto en la mente, que digo yo, ¿por qué solo oramos y decimos, Señor, tócame? Y yo no encuentro en el Nuevo Testamento ese concepto, Señor, tócame. En el Antiguo Testamento sí. ¿Recuerdan, hermanos? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía, tocaba a un hombre, hacía la obra que quería hacer a través de ese hombre, y cuando era terminado lo que el Espíritu quería hacer, el Espíritu Santo regresaba, se volvía a separar, se iba, pues, se levantaba, como sucedía con Sansón, ¿verdad? El Espíritu Santo venía y Sansón recibía fuerzas y hacía lo que
tenía que hacer en ese momento. Si era matar filisteos, era por lo general, ¿verdad? Pero después el Espíritu Santo se retiraba. Y yo creo que muchos cristianos así es como viven. Viven dándole gusto al yo, vienen a la iglesia y, ay, bueno, Señor, no me caería mal un toquecito, ¿verdad? Tócame, por favor. Y salen de la iglesia y el Señor es tan lindo y tan misericordioso que dice, bueno, voy a tocar a este hijo solo para que de verdad no se desanime de una vez y se vaya, se aleje. Y apenas sentimos un toque, y dicho sea de paso, muchas veces no es un toque del Señor, son emociones. Muchos cristianos se confunden toque de Dios con emociones. Pero la Biblia no dice eso. En el Nuevo Testamento el Señor quiere llenarnos de su Espíritu. ¿Verdad que lo vemos varias veces? Que los de la iglesia del principio oraban desde el principio en Pentecostés. Cuando el Espíritu vino por primera vez, como un viento recio, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Más adelante tienen necesidad de orar otra vez porque los están persiguiendo, los quieren meter a la cárcel, etcétera, los quieren callar. Y dice, Señor, mira sus amenazas, Señor. Lo que el Señor hizo fue volverlos a llenar. Dice ahí, todos fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no es cuestión de que fui lleno hoy y ya estuvo, sino es algo constante, porque el Espíritu de Dios es un río que está fluyendo y queremos que constantemente esté llenándonos con su gloria, con su presencia. Amén. Pero ¿cuál es el propósito? Pensemos esto. Olvidémonos ya de, ay Señor, dame un toque de tu Espíritu. Ay, qué lindo, el Señor me tocó. Olvidémonos de eso. Pasemos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito de que le digamos, Señor, lléname con tu Espíritu? ¿Alguien tiene una idea de por qué Dios quiere llenarnos con su Espíritu? Bueno, acabo de decirlo. Él quiere quitar el yo, pero no que quede eso vacío. Tiene que estar ocupado allí. Porque recuérdese aquello que el Señor dijo de aquel hombre que tenía un demonio y fue sacado el demonio. Pero si ese hombre no busca a Dios para ser llenado de Dios, dice que ese demonio va y trae otros demonios con él y regresan y miran la casa vacía y arreglada y bien limpiecita. Y entonces esos demonios entran otra vez allí y la condición de ese hombre es peor que como estaba al principio. Es lo que Jesús enseña, ¿recuerdan? O sea, el plan de Dios no es que estemos vacíos. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿cuál es el propósito de Dios de llenarnos con su Espíritu Santo? Bueno, si nos basamos en ese que acabo de decirle del demonio, pues obviamente eso nos va a librar de que demonios entren, ¿verdad? Si tú estás lleno del Espíritu Santo, demonios ni se van a acercar, no digamos ni siquiera van a entrar, mucho menos entrar, ¿verdad? Amén. Algunos dirán, yo sé, en la iglesia hay esto mucho, yo quiero ser lleno del Espíritu, porque yo quiero tener poder, para yo poder sanar enfermos, para yo poder hacer milagros, para yo poder recibir dones. Vemos cómo es que nos engañamos a nosotros mismos. Queremos el Espíritu Santo en nosotros, pero queremos que el yo lo tenga. Sí, quiero tu Espíritu Santo, pero yo quiero tener el control. Amén. Bueno, hay otros cristianos, y esto sí es bíblico, ¿verdad? Queremos ser llenos del Espíritu Santo porque dice la Biblia que es para recibir poder, para testificar de Dios, para ser testigos verdaderos de Jesucristo. Necesitamos ser llenos. Esa llenura nos va a dar el poder de testificar. Pero el propósito de Dios para llenarnos no es solo como una herramienta, sino es para
hacer en nosotros, formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, hermanos. El carácter de Cristo Jesús, llenándonos con su Espíritu, Él va a poder formar el carácter de su Hijo en nosotros. ¿De acuerdo o no? Ahora, Gálatas 5:22 dice algo muy importante, porque no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Estamos hablando primero que el yo no nos va a dejar orar una oración correcta, donde no importa si, como Jeremías, ¿verdad? Entréguense, dejen que el rey de Babilonia los lleve cautivos. Era una locura humanamente, un concepto que no cabía. Por eso les leí la carta, el pedacito de la carta. Ese es el punto número 1. El yo no nos va a dejar decirle, Señor, como leí ahí lo que escribió el hermano, si tu venida está a la puerta y el juicio está a la puerta, Señor, por favor, permite que los demócratas alcancen sus metas. Ay, no, ¿cómo voy a orar eso, verdad? Bueno, no sabemos. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu y que el Espíritu ponga en nosotros. Y si el Espíritu pone esa oración, vamos a orarla, vamos a clamar por eso. Amén. Vemos cómo, si usted lee Jeremías, le llaman el profeta llorón, porque Jeremías lloraba, pero de veras derramaba lágrimas, muchas lágrimas, porque él sabía que solo los judíos que se dejaran llevar, que se entregaran al rey de Babilonia, iban a ser salvos, porque allá en Babilonia Dios iba a tratar con ellos y después de ahí los iba a regresar. Pero los que se quedaran iban a morir, y Jeremías lloraba por esos, porque iban a morir y no querían entender. Ese es punto número 1. Punto número 2, Dios quiere llenarnos de su Espíritu al quitar el yo. Llenándonos de su Espíritu, ese yo va a morir. Pero ahora Gálatas 5:22 nos da luz cómo es que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos quieren saber, hermanos? ¿Cuál es el mecanismo para matar al yo? Una bomba atómica, un conjuro, como dijimos, ¿verdad? Es una maldición el yo. El Espíritu Santo va a dar una palabra mágica para sacar el yo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer para sacar al yo? Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, dice, es lo primero que menciona. O sea que ser llenos del Espíritu Santo, eso va a producir un fruto. Por eso la pregunta era, ¿cuál es el propósito de Dios llenarnos de su Espíritu? Cuando el Señor nos llena de su Espíritu, hermanos, es como sembrar allí en nosotros el Espíritu que va a dar un fruto. Como cuando uno siembra algo, uno siembra una semilla de un manzano. La meta es alcanzar que un día ese manzano dé fruto. ¿Sí o no, hermanos? La meta de Dios, sembrar, llenarnos de su Espíritu, es que dé un fruto, dé fruto. Y dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. Menciona otras cosas, pero quiero centrarme en el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que va a matar el yo. El amor es el antídoto del yo, del egoísmo. No levantes tu mano, pero yo seguro sé que todos aquí tenemos una medida de egoísmo. Algunos son más egoístas que otros, pero todos tenemos egoísmo porque el yo aún está allí. Y lo único que puede librarnos de esa maldición es el amor de Dios. Solo el amor de Dios puede hacerlo, porque es
el antídoto, es lo que lo quita, es lo que lo cancela. Es como un cuarto lleno de tinieblas, con todas las puertas cerradas, no hay ventanas. Pero si entra luz, si enciendes un foco o algo, las tinieblas no pueden quedarse allí. No puede haber en un mismo lugar luz y tinieblas al mismo tiempo, en el mismo lugarcito. Amén. El amor de Dios va a sacar el egoísmo en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El Espíritu de Dios en nosotros es amor. Ahora, leamos Romanos 5:5, hermanos. Si quiere leerlo ahí en el papelito de los anuncios, ahí lo pusimos el verso en este domingo. Romanos 5:5. Ay, qué lindo es este verso. Muchos cristianos les gusta este verso. Dice, y la esperanza no avergüenza. Amén. Porque es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como lo que estamos hablando es que Él vino a librarnos del yo, entonces no avergüenza, yo tengo esa esperanza de que Él me va a librar. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. ¿Cómo entiendes tú ese versículo, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo que acabo de decirles, ¿verdad? Somos llenos del Espíritu, nos es dado el Espíritu Santo para derramar en nosotros el amor de Dios. Note que dice el amor de Dios, porque no es lo mismo el amor de Dios que el amor humano y tantas clases de amor que hay, ¿verdad? Estaba leyendo que en el griego hay como 7 palabras para diferentes clases de amor. De esas 7, pues hay 3 que son las más básicas que hemos aprendido por años, ¿verdad? Hemos oído amor eros, que es un amor físico, y el amor fileo es el otro, que es ese amor fraternal de vos sos mi amigo, cómo te quiero porque sos mi buen amigo, un amor fileo. Pero el amor ágape es el amor que habla del amor de Dios, porque es aquel amor que se da sin esperar nada para sí mismo, ¿verdad? Sin esperar ser recompensado. No, Él da, se da Él y da todo. Eso es el amor de Dios. Entonces, hermanos, este verso 5, tal vez tú puedes cambiar hoy tu forma de ver este verso. Yo creo que muchos cristianos leen este verso 5 y dicen, ay, qué lindo, Dios derramó su amor en mi corazón, ahora soy feliz, ahora tengo gozo, ahora tengo paz, ahora vivo una vida confortable, placentera, porque el amor de Dios está aquí en mi corazón. Ay, qué lindo. Eso yo creo que es la mayoría de gente ve este verso así, pero en realidad no es así. El Señor, el propósito de Dios de derramar su amor en nosotros es para que nosotros conozcamos cómo es su amor y ver, oh, qué diferente es al amor que yo conocía, al amor que yo estaba acostumbrado. Ese amor de que yo te doy pero tú me das. Ay, a este hermano le voy a regalar tal cosa porque la vez pasada él me regaló tal otra cosa. A este otro hermano no le voy a dar nada porque la vez pasada ni feliz cumpleaños me dijo. Ese es el amor que nosotros hemos conocido toda la vida, ¿no? Pero de pronto Él derrama su amor en nosotros por su Espíritu y nos damos cuenta
porque ese amor es diferente. Ese amor que está en mí ahora es diferente, porque es un amor que se da, se derrama. Jesucristo es el ejemplo perfecto, ¿no? Y completo, pleno del amor de Dios. Nunca pensó en Él. Él cedió todos sus derechos por salvar al culpable, ni siquiera un inocente, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿cuántos estaríamos dispuestos de dar la vida por un amigo? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a dar la vida por un enemigo o por alguien que no es inocente? Y ponernos en su lugar. Ese amor lo vamos a descubrir al ser llenos de su Espíritu. Amén. Hermanos, solo hay una manera de ser librados del yo. Y es que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Y vamos a empezar a experimentar un amor que no conocemos, hermano. Amén. Hermano, es un problema muy grande el que existe en el pueblo de Dios. Falta de amor. Falta de amor. Y si hay falta de amor, no hay unidad. Y si no hay unidad, el Señor no puede visitarnos, bendecirnos, llevarnos a la plenitud de lo que Él quiere hacer. Si pensamos que todos nosotros aquí fuéramos o somos una vasija, todos aquí somos parte de una vasija, esta iglesia local que Dios quiere bendecir y llenar con su bendición. Pero si no hay unidad, esa vasija está toda quebrada, hecha pedazos. ¿Cómo podemos llenar una vasija hecha pedazos? No es posible. Hermanos, es un problema muy grande. El egoísmo, el yo en nosotros. Pero el Señor nos está dando una oportunidad en Cristo Jesús, ser llenos de su Espíritu Santo. Amén. Alguien que ha sido cambiado. Al pensar en alguien que ha sido cambiado, pensemos en Jacob. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano, Jacob era un hombre cuyo nombre significaba engañador. Era tan egoísta Jacob que con tal de alcanzar lo que él quería, y sabemos que lo que él quería era la bendición, ¿verdad? La herencia. Pero con tal de alcanzarlo, él no le importó engañar a su papá, a su padre. Le mintió. Le hizo trampa a su hermano para hacerlo, para lograrlo, ¿no? Ese era Jacob, hermanos. Pero Jacob sale huyendo de su hermano Esaú. Ahí va ese hombre engañador, tramposo, mentiroso. Ese Jacob ahí que hace astucias, artimañas. Tal vez era demócrata, ¿verdad? Cuando salió de allí huyendo de Esaú. Pero 20 años después regresa a Canaán. Y 20 años después lo encontramos a Jacob en Peniel y le dicen sus criados: ahí viene tu hermano Esaú a encontrarte. ¿Qué? Dijo Jacob. Él prometió, juró matarme. Sí, le dijo, y viene con 400 hombres. Jacob sabía que ese mismo día él podía morir. Pero mire lo que Jacob dice. Ya no era el mismo Jacob, hermanos. Ahora este Jacob dice:
en Génesis 32, verso 10. Lo leo de la versión de la Biblia de las Américas. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Ahora era otro Jacob. Ahora ya no era un Jacob que iba a reclamar, que iba a decir: Señor, ¿cómo es posible después de que lo que te prometí y todo, ahora tú me pagas? O queriendo luchar por no morir, ¿verdad? Hermano, Jacob sabía que podía morir, pero él dice: Señor, yo no soy digno. No soy digno. El día que el Señor nos llene totalmente, su amor conquiste el yo, hermanos, ¿vamos a ser importantes nosotros a nuestros propios ojos? No importa. Será muy diferente a como aquel rey Ezequías, ¿verdad? El Señor le dice al rey Ezequías, por boca del profeta: por lo que tú has hecho, el rey de Babilonia va a venir y va a llevarse todo lo que hay aquí. Va a matar a los niños, los jóvenes, las mujeres embarazadas serán partidas. ¿Y sabe qué dijo Ezequías? Ay, la palabra de Dios es buena, dijo, porque por lo menos yo no lo voy a ver. Me voy a librar de eso. Qué egoísmo, ¿no? Tal vez es mejor: Señor, si lo que tú quieres mandar es persecución, con tal de que tu pueblo se salve, con tal de que la iglesia sea restaurada, Señor, envíala, Señor. Amén. Hermanos, si queremos ser librados del yo, si queremos ser librados de tantos ídolos que la iglesia tenemos, pidámosle al Señor que nos llene de su espíritu para tener la capacidad, digámoslo de esa manera, la capacidad de decir: sí, Señor, si esa es tu voluntad, yo te pido que lo hagas, Señor.